Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, y no lo olviden ustedes, lo pueden encontrar completo en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y pueden encontrar igualmente algunos apartes. Y el audio, el podcast, lo pueden escuchar en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el director del área de las Américas en The Atlantic Council, uno de los centros de pensamiento más prestigiosos de esta ciudad y de los Estados Unidos, Peter Schechter. Bienvenido como siempre a esta mesa. Un gusto siempre. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Moni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a esta casa. Muchas gracias. El primer asunto, Peter, tiene que ver con la campaña de las elecciones presidenciales aquí en Estados Unidos, porque son el 8 de noviembre. Estamos en el proceso de las elecciones primarias, donde cada uno de los 50 estados va escogiendo sus delegados a las convenciones, que a mediados de año tendrán lugar, la republicana y la demócrata, en donde se van a escoger los dos candidatos a esa contienda electoral de noviembre. El asunto es que en las últimas horas el presidente Barack Obama, que es demócrata, se metió en cierto modo en la campaña, porque habló ayer en la cumbre de la Asociación de Países del Sureste Asiático y de Estados Unidos, cumbre de las dos áreas, en California, y se refirió al precandidato presidencial republicano Donald Trump, que ha sido ya famoso por todas las cosas que ha dicho y hecho a lo largo de la campaña y que en las encuestas sigue en el primer lugar. El señor Obama dijo: yo sigo creyendo que Donald Trump no será presidente porque este es un país serio, los estadounidenses son serios, saben que ser presidente es un trabajo serio y que eso no es como presentar un talk show, un reality show, lo dijo en inglés, estos programas de humor o estos programas de realidad. Eso dijo el señor Obama por un lado. Y Donald Trump le respondió diciendo que la presidencia del señor Obama ha sido una presidencia bastante mala, que la situación económica es pésima, que las fronteras, aquí refiriéndose al hecho de que vienen muchos mexicanos a Estados Unidos, parecen como un queso suizo, es decir, que están llenas de agujeros, y que por otro lado, si él se hubiera lanzado en el año 2012 en lugar de Mitt Romney, que fue candidato republicano, él le habría ganado a Obama. ¿Sirve o de qué manera influye el hecho de que Obama se meta en la campaña? Bueno, primero mi comentario general sobre esta campaña es que cada día me levanto, cada día bajo con mi café, leo el periódico y me quiero arrancar los pelos. O sea, es una campaña realmente en donde, claro, para un observador es todo interesante porque parece un show, parece una buena película. Para un ciudadano es realmente de arrancarse los pelos. O sea, estamos el Partido Republicano está entrando en una posición en donde la candidatura de Donald Trump estamos llegando casi cerca a lo inevitable. Hoy estuve hablando con alguien muy de arriba en una de las campañas opositoras y esta persona dijo que él da 70% de seguro de que va a ser el candidato de Donald Trump. O sea, el estado de Nevada, que va a tener su contienda de las primarias este fin de semana, Donald Trump tiene 45%. Con todavía 5, 6, 7 candidatos ahí. Eso es una suma enorme. Y el próximo tiene 19 en las encuestas. O sea, ¿quién es capaz de llegar a eso? No sé. Es muy difícil armar escenarios en donde él pierde esta contienda. Entonces, la entrada de Barack Obama, yo creo que es hora de realmente armar una guerra contra Donald Trump. O sea, quiero usar esa palabra con cautela, pero en mi opinión, todo el mundo ha sido demasiado tímido. Ahora todo el mundo está en pánico, pero hemos dejado a este señor sobrevivir y agrandarse por 6 meses y es hora de empezar a jugar con el botón nuclear. Esta persona se ha enriquecido de una manera con finanzas, o sea, de exactamente la manera que lo que la gente quiere cambiar, la inequidad, que los ricos siempre ganan, es la historia de este señor. Entonces yo admiro al presidente Obama porque entró. Yo creo que es hora que entren más personas. María Luisa Rosa. Yo me temo que la entrada del presidente Obama no va a cambiar mucho la ecuación de Donald Trump y su auge en las encuestas, tanto en Nevada como en Carolina del Sur, donde también tiene casi 40% de la intención del voto del electorado.
Yo más bien me temo el efecto contrario, que la entrada del presidente o que la entrada de personajes que tienen mucha credibilidad y mucha llegada en el votante y en los votantes republicanos, moderados y de izquierda y conservadores, tengan el efecto contrario en el sentido de que le demos más publicidad, más pantalla, más dime que te diré, que es básicamente lo que Trump ha estado utilizando durante todos estos meses. Él espera que alguien se refiera a él para inmediatamente contraatacar y utilizar lo que ese personaje o esa persona diga sobre él. Me parece válido que el presidente intervenga porque es el presidente de los Estados Unidos, me parece que además lo ha hecho de una manera muy equilibrada. Sin embargo, hay el riesgo de que al final Trump se salga con la suya y termine utilizando eso en favor de su campaña. Y ya lo hizo, ya de hecho atacó, tú acabas de parafrasear lo que dijo Trump, ya lo atacó, dijo el presidente ha sido mal gobernante. Obviamente la gente va a juzgar exactamente cuál es lo que ha hecho el presidente Obama, pero ya de plano Trump utiliza muy bien esa estrategia, sus estrategas lo acompañan en eso y creo que ese es un poco el temor. Creo que hay que usar eso, pero con mucha cautela, porque si no al final sale Trump con la suya. Yo creo que Obama se equivocó al entrar en esta guerra de palabras con Donald Trump, que es un boomerang. Finalmente todas las críticas y los ataques, por válidos que sean, terminan rebotándole y más bien lastimando a quienes los dijeron. Se metió Obama a este reality diario, en donde hoy entonces los titulares están centrados en la pelea entre Obama y Donald Trump. Hay el presidente, sobre todo un presidente tan cauteloso que tanto piensa las cosas antes de actuar, me parece que se precipitó. Pero también me parece que es una seña de lo vulnerable que está Hillary Clinton, porque unos pocos días antes de la primaria de Carolina del Sur, donde está casi empatada Hillary con Bernie Sanders, en una zona donde ella supuestamente tenía todo el apoyo de la comunidad afroamericana, más bien me parece que esta salida de Obama en ataque a Donald Trump es un voto de confianza con Hillary. Sí, en Nevada están casi empatados. Yo entiendo todo, o sea, uno piensa es bueno que el presidente se meta, el presidente, o sea, digamos la verdad, el presidente no es un presidente súper popular, entonces, ¿qué nos da que él se meta? Pero, o sea, bajo esa filosofía, entonces, ¿cuándo nos metemos? ¿Cuándo vamos a empezar como sociedad a darle duro a este señor? Entonces, y es cierto que hasta ahora los ataques le rebotan, pero esos son los ataques dentro del Partido Republicano. Yo creo que hay que también preparar la contienda. Si es serio lo que dijo mi amigo, que es un 70% probabilidad que este tipo va a ser el candidato republicano, entonces hay que prepararse hoy en día para armar una batalla contra este tipo como el candidato republicano a la presidencia. Y hay que darle duro, hay que darle donde le duele y hay que ser tan duro, tan nefasto y tan cruel como lo es él. Y entonces, por eso, yo tampoco creo que hay que sobrepensarlo. Bueno para el presidente, malo para el presidente. Mira, el presidente es el primero y que entren otros, pero es hora de entrar. Hay una columna del New York Times ayer que publicó David Brooks, titulada The Roosevelt Approach, sí, que habla justamente sobre la necesidad de cambiar de tono y que surja una figura, hablaba en contraste no solamente a Trump, sino a Bernie Sanders, que fuera una figura unificadora de este presidente tipo Roosevelt o tipo Ike Eisenhower, que fuera afable y que pudiera aglutinar a los votantes. Pero yo creo que es muy tarde porque creo que a pesar de que sea alguien que tiene muy poco para perder como Barack Obama, el que ataque a Donald Trump termina fortaleciéndolo. Cambio de asunto, María Luisa. Tomás Piketty, el autor del libro del Capital en el siglo XXI, dice que con Bernie Sanders, el senador por Vermont que está compitiendo con Hillary Clinton por la candidatura demócrata, se va a iniciar un nuevo ciclo en la política estadounidense. Que el ciclo que está terminando empezó con Ronald Reagan, que congeló el salario mínimo en aquella época. Hoy en día está en $7 la hora en promedio en Estados Unidos. Sanders lo quiere subir a $15 la hora. Y el señor Sanders además dice que los ricos deberían pagar más impuestos y que no tiene sentido que si un presidente de una compañía se gana $10 millones al año, pues ¿por qué no se le puede pagar solamente $1 millón? Que con eso vive cualquiera. Puede ocurrir eso con Bernie Sanders y si no es con él, alguien lo reemplazará, algún joven en algunos años, como dice el señor Piketty. O sea, sin duda Sanders es un poco la consecuencia del hartazgo de los votantes estadounidenses que ven que su sistema democrático se está un poco corrompiendo, que básicamente el sistema democrático responde en gran parte a los intereses económicos de las grandes corporaciones que deciden apoyar a uno u otro candidato con cantidades ilimitadas de dinero y que ven que
el sistema carece de un mínimo de garantías para que la gente que quiera que determinadas políticas públicas sean establecidas pasen por el Congreso, porque el Congreso pasa exactamente lo mismo, depende del lobby que ejercen estos grupos de interés económico y político para ver si una ley sale en favor de las grandes mayorías o solamente beneficia a un grupo económico determinado en los Estados Unidos. Creo que el libro me viene a la memoria en ese momento el libro de Jane Myers, la investigadora de The Economist, que hace una gran investigación con su libro Dinero Oscuro, donde hace un recuento básicamente de cómo la influencia política de los grupos económicos en Estados Unidos, comenzando por los hermanos Koch y luego siguiendo por otros multimillonarios y corporaciones en Estados Unidos, están permeando el aparato, el sistema político y democrático en los Estados Unidos, que era muy sólido, pero que ahora se ve filtrado por esta influencia casi ilimitada de dinero en los Estados Unidos y que hace que cada vez la gente, por ejemplo los seguidores de Sanders, vean en él la respuesta, es el contestatario de todo ese sistema. Sí. Él, sin embargo, no ha explicado exactamente cómo haría para revertir la famosa decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos, pero yo creo que Sanders es un poco la respuesta a eso, y si no es Sanders, habrá otro, como dice Piketty, coincido plenamente con él. Peter Schechter. Yo estoy totalmente de acuerdo. El problema aquí es que tenemos un país completamente polarizado. O sea, si esto fuera la opinión de 80% de los americanos, esto sería la verdad absoluta y pasaría, si no esta vez, pasaría la próxima. El problema es que es la opinión de 40% de los americanos. Entonces, ¿qué pasa con el resto? Y lo que el señor Piketty demuestra con el artículo es un interesante análisis socioeconómico, pero una ignorancia completa de la política norteamericana. La realidad política norteamericana es que vivimos en un país completamente polarizado, en un país donde hay dos Estados Unidos que la piensan completamente diferente. Y el señor Sanders puede proponer todo lo que quiera, pero nada pasa por un Congreso que es republicano y que las chances de que se quede republicano son muy altas y posiblemente que crezca. Ante una candidatura de Sanders, el control republicano puede crecer. Entonces es muy difícil hacer este análisis sin una cruda visión real de cuál es la situación política en Estados Unidos, claro, que vivimos un país muy polarizado. Es que además el 8 de noviembre no solo hay elecciones presidenciales, sino legislativas, se renuevan los 435 escaños de la Cámara, 1/3 de los 100 del Senado, y los republicanos hoy son mayoría. Me parece un poco, estoy de acuerdo con Peter. Es una... Caramba, es casi prácticamente la primera vez. Me voy a levantar a darte un beso, porque es una cosa histórico. Es que muestra mucha ingenuidad Piketty a la hora de hacer ese análisis, como así que se acabó la era Reagan y ahora empezó con Bernie. Este asunto de aplicarle retroactivamente un valor simbólico a Bernie Sanders no es preciso, además porque la era Reagan se acabó con Barack Obama, que es justamente ese hombre menos blanco y más joven del que habla Piketty, que viniera a futuro, y ya llegó y ya se fue. Lo que también me parece es que el fenómeno Sanders es más un resultado de que el apetito de los jóvenes por el socialismo está generando apoyo por un personaje que es bastante, pues que era difícil de creer que pudiera tener tanto apoyo en este punto, y que el fenómeno Hillary no ha despegado y ese descontento se está traduciendo en votos para Sanders. No es tanto una parte de una gran teoría histórica. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. María Luisa, hay elecciones en su país, en el Perú, presidenciales. El 10 de abril la primera vuelta, y si ningún candidato obtiene el 51% de los votos, o más del 50% de los votos, la segunda vuelta será el 3 de junio. En las encuestas, y hay más de 15 candidatos, está en el primer lugar Keiko Fujimori, la hija de Alberto Fujimori, que tiene, según el último sondeo de Datum, el 35%. Posteriormente venía Julio Guzmán, que en las últimas horas fue retirado de la contienda electoral, tenía un 17%. Y luego aparecía César Acuña, un hombre de 63 años, que además en los últimos días ha sido objeto de una serie de denuncias muy serias, porque se ha encontrado que plagió no solamente su tesis de grado de la maestría, sino la del doctorado, una de las cuales fue presentada en Bogotá, en la Universidad de los Andes, una universidad muy prestigiosa. Acuña tiene un patrimonio es un hombre adinerado, un patrimonio de $4.300.000 según su última declaración. Con este retiro de Guzmán,
y con estas denuncias contra Acuña, ¿no se vislumbra la posibilidad de que Pedro Pablo Kuczynski termine en la primera vuelta, en los 2 primeros puestos, junto con Keiko Fujimori? Bueno, lo primero que hay que decir que es el caso de Acuña, antes de referirme al de Julio Guzmán, que es prácticamente inaudito, porque él ha hecho su dinero con universidades. Él es el rector y además el dueño de varias universidades en el Perú. Las acusaciones de plagio en tesis doctorales y de maestría de un señor que tiene universidades en el Perú te deja sin palabras, básicamente, ¿no? Yo creo que eso lo desprestigia mucho a él. Hay un rechazo muy grande por parte del electorado, precisamente por esas acusaciones. Entonces yo creo que él va a pasar de segundo plano, como estaba en las encuestas, a un tercer plano. Julio Guzmán, que estaba ocupando el segundo lugar, que había subido a 17%, ha sido sacado de la contienda porque el Jurado Nacional de Elecciones ha presentado una serie de tachas a la manera como inscribió su candidatura. Estamos a un mes y medio, como tú decías, de las elecciones. Es muy difícil que él logre subsanar los errores de inscripción de su candidatura y que logre ocupar otra vez el segundo puesto en las encuestas. A lo mejor lo hace, pero creo que es difícil a estas alturas de la contienda electoral. Por lo tanto, creo que al final, respondiendo a tu pregunta, va a pasar eso. Va a quedar la primera vuelta entre Keiko Fujimori, la hija del dictador Alberto Fujimori, que está encarcelado hoy en Lima, y Pedro Pablo Kuczynski, que ha sido ministro, economista, que tiene una trayectoria muy larga, pero que todavía no logra despuntar en las encuestas. Él estaba en segundo lugar en las encuestas hace unos meses, bajó a tercero, luego a cuarto y luego ha vuelto a subir a un tercer lugar y está acercándose al segundo lugar. Creo que la salida de Guzmán y el desprestigio que tiene en este momento César Acuña va a hacer que probablemente Pedro Pablo Kuczynski repunte en las encuestas. El de las universidades es Acuña. El de las universidades es César Acuña. Munillate. A mí me llama la atención que a medida que se calienta la campaña y se complica un poco la candidatura de algunos de los que están metidos en la contienda, la economía peruana ha repuntado de una manera impresionante. En diciembre el crecimiento fue de más del 6%, todo por la actividad minera, que al contrario de otros países vecinos ha un poco contrarrestado la caída de los precios de los hidrocarburos, y me llama la atención que ahora los pronósticos para Perú para el año entrante se han subido frente a los que tenía el Fondo Monetario. Ahora creo que el 3,4% es la previsión para el 2016, cuando el fondo había dicho que era menos del 3%. Y la pregunta para María Luisa es, ¿eso a quién beneficia? Este mini boom económico del Perú. Bueno, en realidad deja bien parado por lo menos a Humala, que sale del gobierno con un índice de popularidad bastante bajo, pero este pronóstico que señala el Fondo Monetario Internacional, que es bastante alentador, como tú decías, primero lo deja bien parado Humala, porque quiere decir que el manejo económico que él ha seguido ha sido bastante sensato, contra muchas predicciones cuando él salió elegido hace 5 años, y por el otro lado no se sabe al final a quién puede beneficiar. En principio yo diría que beneficiaría a Pedro Pablo Kuczynski, porque él ha sido uno de los artífices de los últimos 10 años para que el manejo económico se lleve de manera muy estable. Recordemos que él fue el ministro de Economía de Alejandro Toledo, sí, cuando termina la crisis del gobierno de Fujimori. Por lo tanto, se le podría dar cierto crédito a Pedro Pablo Kuczynski, pero al final no se va a saber qué pasa cuando termine la primera vuelta electoral en el Perú. Yo creo que el análisis que hemos escuchado es absolutamente perfecto. Yo solo quiero añadir que Perú mantiene su lugar como la política latinoamericana siempre sorprendente y siempre divertida. O sea, es impactante que después de hace una década, cuando se diezmaron completamente los partidos políticos en el Perú, lo que pasa en la política peruana siempre es absolutamente impredecible. O sea, de ahí llegó Fujimori, de ahí llegó Ollanta Humala, Toledo. O sea, siempre hay candidatos que llegan de sorpresa, que uno no los ve venir, vienen, tienen un auge, desaparecen. Es una política que es siempre sumamente interesante mirar. Sí, ahí los castigados han sido al final Alan García y Alejandro Toledo, que figuran con menos de 4% en las encuestas. Expresidentes ambos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay un gol muy llamativo en las últimas horas. El partido del Barcelona en España, en la Liga Española, contra el Celta de Vigo, ganó el Barça 6-1 y en el minuto 81 hubo un penalti a favor del Barcelona y Lionel Messi lo cobró y en lugar de dispararlo al arco, tocó el balón a un costado, vino Luis Suárez, su compañero, el jugador uruguayo, y marcó el gol.
Esta misma jugada la hizo Johan Cruyff con Olsen, otro jugador holandés, en 1982, y parece que la primera vez que se llevó a cabo fue mucho antes, en el año 57, en un partido entre Bélgica e Islandia. Pero hay un debate. ¿Es esto una humillación del Barcelona contra el Celta, al que estaba goleando, o es una jugada lícita y no hay por qué criticar al Barça? Siendo nacido y criado en Roma, yo soy romanista, pero soy admirador, como lo es todo el mundo, del Barça. Pero sí creo que esto es una humillación innecesaria que hizo el Barça, de llegar con una cosa que es un truco, que llama mucho la atención, en un momento cuando ya estaban ganando, creo que 5-1. Entonces, O sea, usted es de la Roma, entonces. Yo soy de la Roma, pero yo sí creo que esto era innecesario y un poco una humillación. Múnillense. Poco duró el consenso con Peter Schecter. No, definitivamente creo que es lícito lo que pasó. Ahí no rompieron ninguna regla, hay precedentes que lo demuestran. Es una jugada muy poco común, pero una jugada llena de imaginación, que es la magia del fútbol. Esto lo comenté con mi asesor de fútbol, que es mi hijo de 12 años, y me dice, si no fuera por la magia, la gente no iría al fútbol. Y este tipo de jugadas son lo que hace del fútbol algo memorable y una pasión, y no simplemente una sumada de actos técnicos. Yo soy hincha del Deportivo Cali de Colombia, no necesitamos hacer goles de este estilo, todos los partidos los ganamos limpiamente y sin ningún problema. Gracias, Peter Schecter, por estar aquí, María Luisa Rosell. Gracias. Múnillense, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.